Hola, ¿qué tal? Estimados segundos medios. Eh, Espero que se encuentren bien junto a sus familias. La clase de religión que vamos a ver, religión y filosofía, tiene dos objetivos y vamos a tratar de ir lento eh, para su mayor comprensión y su mayor entendimiento y asimilación. No son eh, una asignatura muy liviana, requiere más de un pensamiento, requiere más de una reflexión, así que vamos a ir, por lo tanto, lento para poder ir de mejor manera, poder tener este acercamiento. El objetivo número uno dice conocer el concepto teológico de la bondad o de la maldad de los seres humanos. ¿Ya? Desde tiempos inmemoriales se ha venido este acercamiento sobre si el ser humano eh, nace bueno o nace malo, ¿ya? Y aquí hay muchas escuelas de filosofía que se han debatido durante mucho tiempo, si es real, no es real, si nace malo o nace bueno, pero el medio lo desvía del buen camino. Bueno, todo ese debate comienza desde estas áreas que vamos a conocer y a ver en forma muy general, a vuelo de pájaro, pero queremos que sea un acercamiento para que ustedes sepan, comprendan y puedan saber que este debate que quizás ustedes se lo han cuestionado muchas veces en sus pensamientos, en las conversaciones de ustedes, es un debate que ha existido a lo largo de la historia de los seres humanos, ¿ya? Y para ello vamos a tener un primer acercamiento, el concepto de bien y mal del ser humano. La pregunta por la bondad o la maldad del ser humano desde su nacimiento o su naturaleza es siempre eh, realizada. Eh, a veces nos emocionamos, por ejemplo, con las muestras de ayuda que están habiendo en estos minutos, en los momentos más difíciles que estamos teniendo a causa de la pandemia, pero también vemos eh, actitudes de ciertas personas que son absolutamente deplorables, ¿ya? Y ahí es donde empieza nuestro cerebro a decir, bueno, ¿por qué existen personas buenas y otras personas malas? Y ahí viene este contexto filosófico que, como insisto, ha estado en debate por mucho tiempo. De hecho, eh, grandes filósofos y pensadores de la historia, Hobbes y Rousseau, por ejemplo, y aquí tenemos, Hobbes pensaba de que el hombre y aquí lo tenemos, Hobbes pensaba de que el hombre era un ser malvado por naturaleza y obviamente que necesita reglas estrictas para tener una vida social de mejor manera. No había que dejarlo solo. Rousseau, por su parte, era el precursor del movimiento en el cual defendía que la naturaleza del ser humano incluso hablaban del noble salvaje, era buena y que en cierta manera el medio iba un poquito deteriorando esta bondad con la cual nacía el ser humano. Y obviamente, estas discusiones estaban en boga, ¿no es cierto?, cercano desde el siglo VII, llegando al siglo XVIII, ¿ya? Y aquí ya un poco más actuales, Fromm, que lo tenemos acá, y Freud también disputaban. Fromm decía que el hombre tenía elementos que daban a entender la maldad que él tenía y que necesitaba de una línea fuerte o de un estado fuerte para que él pudiese cambiar su camino. En cambio, Freud decía, evidentemente, un poco defendiendo la idea de Rousseau, que el ser humano tiene una bondad implícita y que evidentemente, guiado por el contrato social, esta persona iba deteriorando en la medida que luchaba contra el medio, podía seguir manteniendo esta bondad. Bueno, en el mundo religioso se tomaron dos posiciones también. Hoy día vamos a conocer una de ellas. Se llama el calvinismo y este representa el mundo protestante. El calvinismo
obviamente la teoría creada por Juan Calvino, teólogo, abogado y filósofo, precursor de la Reforma Protestante. Él habla de la absoluta inhabilidad del hombre desde su nacimiento porque el hombre nace en pecado. Y para sustentar su teoría, especifica 5 puntos en los cuales él demuestra teológicamente que el hombre es malo e inhabilitado por la naturaleza. Y evidentemente este pensamiento, y por eso lo estamos viendo, trasuntó en la Europa de la Reforma hasta el día de hoy, ¿ya? Todas las áreas de la sociedad, de una u otra manera, están siendo guiadas por el pensamiento de Calvino. Ya sea en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, aún se encuentra este pensamiento teológico, filosófico que trasuntó al pensamiento social de las naciones. Para esto, Calvino basa su teoría concreta, teológica y filosófica en la Reforma, por 5 puntos. Estos puntos son la depravación total del ser humano, la elección incondicional del ser humano, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Estos 5 puntos se conocen como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de gracia. Así se le conoce en el mundo reformado. Vamos a ver el primero. Depravación total. Toda la humanidad, según la teoría de Calvino, está dañada, distorsionada por la entrada del pecado al ser humano. Entiéndase, primer pecado, Adán y Eva, y primer pecado fue la desobediencia. De cualquier árbol de fruto podrás comer, menos de este, del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que comieseis, moriréis. Tomando este texto del Génesis, Calvino toma de que al desobedecer el hombre a Dios, queda absolutamente inhabilitado, queda apartado de Dios, ¿ya? Y de su gracia. Por esto, el hombre es incapaz de hacer algo bueno. Su naturaleza lo lleva constantemente a hacer actos malvados, incluso actos que vayan en contra de su seguridad, ¿ya? Por ende, Calvino habla de acá que están muertos en delitos y pecados, ¿ya? Y que no somos capaces de cambiar esta naturaleza humana. O sea, estamos inhabilitados. Eso es lo que dice Calvino en este primer punto. En el segundo punto, la elección incondicional. Dios elige a quien Él quiere elegir. O sea, teniendo toda la humanidad, según la teoría de Juan Calvino, que está apartada e inhabilitada de llegar a Cristo, o sea, llegar a Dios, Dios hace que su Hijo muera por los pecados, pero no de todos, sino de ciertos elegidos, ¿ya? Y como no se sabe quiénes son los elegidos, la predicación del Evangelio, según la teoría de Calvino, debe ser para todas las personas, porque nadie sabe quién es elegido o no. Y aquí este es uno de los puntos más conflictivos de la teología reformada. Sin embargo, está muy ligado al anterior, que estamos muertos literalmente, inhabilitados de tomar cualquier decisión que nos ayude a llegar a Dios. Estamos en una muerte obviamente espiritual. Por ende, por nuestra naturaleza no queremos llegar a Dios. Ahora bien, si lo tomamos desde el punto de vista de nuestra naturaleza, que es nuestro principal enemigo, podemos tomarlo como ejemplo cuando nos tenemos que levantar, ya sea para ir a trabajar o ir al colegio, sobre todo en invierno con frío, nos da lata, nos cuesta ir a levantarnos, ir a hacer el esfuerzo, nos encantaría quedarnos calentitos esperando que más tarde podamos levantarnos. Pero eso hace, dice Calvino, que muestra nuestra propia naturaleza humana luchando con nuestra voluntad. La elección incondicional que simplemente significa que Dios escoge para dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los que eligió. O sea, no hay ningún mérito en las personas que elige, ¿ya?
como todos estamos inhabilitados, Dios escoge, según esta teoría, quién es salvo, porque de acuerdo con la teoría, todos estamos ya destinados y inhabilitados de llegar a Dios. Por ende, nadie es salvo. Y Dios elige quién sería salvo y quién no. Tercer punto, la expiación limitada. La muerte de Cristo paga, según la teología protestante, los pecados de los que han sido elegidos. El perdón está disponible para todos los pecadores, pero se paga solo para los que el Padre ha predestinado. Y aquí sale el primer concepto de predestinación, que ojo, no es de Juan Calvino, está explícito en la Biblia. El apóstol Pablo habla de la predestinación, y la predestinación, la palabra griega, significa apartado y elegido, ¿ya? Y por eso ha tomado mucha fuerza, y tomó mucha fuerza esta palabra de la predestinación en los países sajones, que hoy día son las potencias mundiales. Estoy hablando de países de Europa del Norte y, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro propio continente, ¿ya? Alemania, Bélgica, Holanda, Noruega, Inglaterra, entre otras. O sea, si Dios nos predestinó, no podemos ser seres ignorantes, según esta teología, debemos ser personas cultas y, por ende, tener todos una educación que nos permita llegar a un nivel de cultura que podamos venerar a Dios y alabarlo, según la teología calvinista, en un proceso en el cual podamos llevar a cabo esta realidad. El punto número 4 es la gracia irresistible. Cuando Dios llama a la persona, a este salvado, a este predestinado, se llama llamamiento eficaz. Según la teología calvinista, este ser que ha sido llamado por Dios no tiene ninguna posibilidad de elegir, de rechazarlo o no rechazarlo. Y aquí juega un poco y choca un poco con el tema del libre albedrío, pero en la teología calvinista muestra que el libre albedrío es para las cosas materiales. O sea, usted puede decidir seguir escuchando este video o no, puede apagarlo. Usted puede parar e ir a almorzar a las 5 de la tarde. Usted es libre de, por ejemplo, cambiarse de colegio, cambiarse de comuna. Pero dice la teología calvinista que usted no es libre para elegir lo que es eterno, que no es libre para elegir lo que es en el ámbito espiritual. Y ahí solamente supramedita al, el libre albedrío a la esfera de lo tangible, ya que también está muy asociado a lo que en algún momento vimos, estimados y estimadas, en la alegoría de la caverna de Platón. Y el número 5, la perseverancia de los santos, así se les llama. Cuando ya están santificados, predestinados, y ya son elegidos, según la teología calvinista, estos llegarán hasta el final, o sea, serán libres y serán personas que van a ser salvas, según la teología calvinista. El llamamiento que habla es que Jesús pagó absolutamente todo el pecado de esta persona con su sangre, con su muerte, y no hay nada más que pagar. La sangre de Cristo, según la teología calvinista, es suficiente para librarnos de cualquier pago que tengamos que hacer por nuestro pecado. Por ende, la santidad es un elemento que es nombrada en la teología calvinista como una corona que se le pone a las personas que pasan a ser en este grupo de salvados. Aquí les entrego un apoyo audiovisual de diferentes teorías. La próxima entrega va a ser de lo contrario, la teología que abraza de que el hombre es bueno por naturaleza, llamada la teología arminiana, de Jacobo Arminio, que es, obviamente, que también está basada en algunos puntos que va en contra de la teología calvinista. Bueno, espero que se encuentren bien ustedes junto a sus familias, que se cuiden y confiemos, Dios mediante, que pase todo esto luego y nos podamos ver en nuestro liceo. Que estén muy bien